Siguiendo con el estudio de la definición de una cónica por 5 elementos, vamos a ver un segundo caso cuando nos dan 4 puntos designados por T1, T2, T3 y T4 y la recta tangente en uno de ellos, la recta tangente en el punto 4, T4. Fijémonos, aquí tenemos los datos. Veamos que con estos datos también tenemos efectivamente los 5 elementos que la definen, es decir, definirla proyectivamente. Veamos. Imaginemos que queremos trazar la tangente en el punto T1. Bien, pues siguiendo con la metodología que hemos utilizado, a este punto le vamos a llamar V1, V6. Los vértices que van a coincidir aquí son el V1, V6, por lo tanto, la tangente en dicho punto será la cuerda sexta. Si esto es así, fijémonos, el punto T2 va a ser el vértice V2, T3 va a ser el vértice V3. Fijémonos, en T4 que tenemos la tangente es porque van a coincidir el vértice V4 con el vértice V5 y ya tenemos los 5 vértices que uniéndolos de forma ordenada tendremos lado 1 que será la cuerda 1, ¿verdad? Aquí la tenemos, vértice 1 con 2, lado 2, vértice 2 con 3, lado 3, vértice 3 con el 4. Fijémonos, la cuerda 4 o el lado 4 sería la tangente, aquí la tenemos, y cuando unamos el vértice 5 con el vértice 6, este se convierte, ya tenemos aquí designados los lados o cuerdas de dicho polígono, podemos trazar la tangente a partir de la recta de Pascal. Fijémonos, el lado opuesto al 1 es el 4, que en este caso es la tangente. Bien, prolongando el lado 1, donde corte la tangente, vamos a llamarle punto M, un punto de la recta de Pascal. Lado 2 se tiene que interseccionar con el opuesto, que es el 5, en la recta de Pascal. Prolongando estos lados, donde se corten, será un punto de la recta de Pascal, llamémosle N. Tenemos obtenida la recta de Pascal, solamente nos hace falta conocer 2 puntos. Bien, dibujemos esta recta, vamos a llamarla a la recta de Pascal recta P. Ahora ya el lado opuesto al 3 será la tangente, que será el lado 6. Prolongando el lado 3, donde corte a la recta de Pascal, a este punto llamémosle R, tenemos la solución del problema, tangente en el vértice 6. La tangente en el vértice 6, que sería el que hemos llamado punto T1, que es el lado 6. Veamos que a través de la recta de Pascal podemos obtener puntos de la cónica y además también tangentes a la misma. Demostrado que efectivamente estos elementos definen la cónica. Bien, una vez definida la cónica proyectiva, vamos a ver cómo definimos los elementos de la homología que transforman una circunferencia en dicha cónica. De esta forma podremos obtener ejes de la cónica, focos de la misma, es decir, definirla métricamente. Veamos, en esta ocasión, si nos damos cuenta, tenemos 2 tangentes a la cónica, podemos considerar una de las tangentes, por ejemplo, la T4, el eje de la homología. Si este es el eje de la homología, en el punto T4 será un punto doble y vamos a hacer que por aquí pase la circunferencia, tiene que ser tangente. En este punto, el centro de la circunferencia estará en la perpendicular en el punto T4. Este ángulo tiene que ser de 90 grados. Y ahora, como hemos determinado otra tangente a la cónica, hagamos que esta tangente también sea una recta doble, es decir, tangente a la circunferencia que vamos a dibujar. Por lo tanto, si la circunferencia tiene que ser tangente a esta recta, veamos
donde se corten ambas rectas al trazar esta bisectriz. Esta es V, bisectriz del ángulo formado por la tangente en 1 y en 4, donde corte a la perpendicular que hemos dibujado. Este será, vamos a llamarla C', centro de la circunferencia, que tiene que ser tangente a las rectas 4 y 6. El radio será C' de sub 4, perpendicular aquí. Tendremos el punto de tangencia. Como este punto tiene que ser el homólogo de este otro, si este es, le hemos llamado V sub 1, V sub 6, bien, pues podemos llamarle V sub 6', el homólogo del V sub 6. Trazando esta circunferencia de centro C' y radio C' T sub 4, o lo que es lo mismo, C' V sub 6, bien, fijémonos, aquí tenemos la circunferencia que se va a transformar en la cónica correspondiente. Conocemos el eje y la circunferencia. Veamos, nos falta determinar centro y recta límite, pero fijémonos, ya sabemos que si este punto, el homólogo de este punto, en la circunferencia es V' sub 6 que hemos llamado, el centro de la homología debe estar en esta recta, donde esta recta se corte con otra recta que una puntos homólogos, tendremos el centro de la homología. Veamos si conocemos el punto V sub 2, V sub 2, V sub 6, fijémonos, esta recta que une el punto V2, V1, donde se corte, veamos, la homóloga de 1 sería uniendo M, que pertenece al eje, con el homólogo que está aquí, el punto de tangencia. Si unimos estos puntos, aquí tenemos la homóloga de la cuerda 1. Vamos a llamarle 1', donde corte este punto de aquí. Si este es V sub 2, su homólogo está aquí, V sub 2'. Fijémonos, pues ahora ya, sabiendo que el homólogo del punto V sub 2 es el V sub 2', la recta que une puntos homólogos tiene que pasar por el centro de homología, dibujémosla. Esta recta tiene que pasar por el centro de la homología. Bien, pues donde se corte esta recta con la recta que hemos dibujado, que es uniendo V sub 1 con V sub', aquí tenemos el centro de la homología, vamos a llamarle O. Eje y centro, solamente nos falta hallar la recta límite. Una vez hallada la recta límite, tenemos los elementos canónicos que definen la homología. Veamos si prolongamos la recta 1', donde esta recta corte a la paralela a 1 por O, por el centro de homología, trazamos una recta, esta de aquí, 1 segunda, que es paralela a la recta 1 por el centro de homología, donde esta recta corte a la 1', a este punto, vamos a llamarle J', pertenece a la recta límite de la homología. Luego, paralela al eje, tenemos la solución. Vamos a llamarle L', recta límite de la homología. Definidos los elementos eje, recta límite y centro, y tenemos la circunferencia que va a transformarse en la cónica correspondiente. ¿En qué cónica? Si vemos que L', recta límite, no secciona a la circunferencia, en este caso será una elipse. Bien, pasemos a ver un tercer caso. Fijémonos que en este otro caso nos van a dar 3 puntos, T sub 1, T sub 2, T sub 3, y las rectas tangentes en 2 de ellos, la T sub 2 y la T sub 3. Fijémonos que también son 5 elementos, 3 puntos y 2 tangentes. Aquí los disponemos: tangente 2, punto T sub 2, tangente 3, punto T sub 3 y el punto T sub 1. Veamos que también, por lo que ya hemos estudiado, vamos a poder determinar la recta de Pascal y por lo tanto definir la cónica proyectivamente. Veamos, vamos a trazar la tangente en T sub 1. Bien, como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a designar a este punto V sub 1
vértice 1 y 6. Sabemos que la tangente se va a convertir entonces en la cuerda 6. Bien, si queremos trazar la tangente en este punto, llamado v sub 1, v sub 6, bien, el t sub 2 sería el vértice 2, pero que como tenemos su tangente, el vértice 2 va a coincidir con el vértice 3. Aquí tenemos t sub 3, que vamos a hacer que sea el vértice 4, ¿verdad? Pero como también tenemos su tangente, tiene que coincidir con el vértice 5. Y ya los tenemos los vértices del polígono inscrito en dicha cónica. Por lo tanto, ya podemos dibujar las cuerdas. Sería V1 con V2, sería la 1, cuerda 1. Aquí tenemos V2, V3 que coinciden. Este será la cuerda 2, ¿verdad? La tangente. Esta uniendo V3 con V4, cuerda 3. La tangente será la cuerda 4, aquí la tenemos. Y ahora, uniendo V5 con V6, bien, hallemos la recta de Pascal, cuerda 1 con su opuesta, que es la cuerda 4, que es la tangente. Prolonguemos estas cuerdas y donde se corten tendremos un punto de la recta de Pascal. En este caso vamos a llamarle M. El opuesto a la cuerda 2 es la 5. La 2 es la tangente. La 5 la tenemos aquí, prolongándola. Donde se corten, aquí tenemos N. Recta de Pascal uniendo punto M con N. Dibujemos la recta de Pascal, trazo y punto. P, aquí tenemos la recta de Pascal. Tenemos definida la cónica proyectivamente. ¿Cómo obtenemos la tangente en el vértice 6? Bien, pues prolongando el lado 3 y el opuesto al lado 3 será el 6, donde se corte a la recta de Pascal, punto R, uniendo R con el vértice 6. Aquí tenemos la solución del problema. Tangente a la cónica en el punto 6. Vemos que efectivamente queda definida la cónica proyectiva. Con los datos que nos han dado, si fueran la traslación de los que tenemos aquí, ¿verdad? Miremos tangente, una tangente, dos tangentes, la 4 y en este caso era la 6, aquí se ha convertido en la 2, en la tangente 2 y en la tangente 3, y conociendo los puntos de tangencia, vemos que vamos a poder definir la misma homología que hemos establecido aquí y podríamos establecer los mismos elementos de referencia, eje, recta, límite y centro, que transformarán una circunferencia en dicha cónica. Fijémonos que con estos datos, cuando nos den una tangente, cuando hayan puntos en los dos semiplanos en que divide la tangente al plano, siempre con estos datos va a ser una hipérbola, porque en una elipse, cuando trazamos la tangente en una elipse, todos los puntos deben quedar en el mismo semiplano. O si al determinar los elementos de la homología, la recta, límite, cortar la circunferencia, sería una hipérbola y los puntos que nos dan pertenecerían a la misma rama de la hipérbola.